En el sector del Edén, norte de Quito, un sujeto que se movilizaba a bordo de un vehículo se detuvo, descendió y se acercó a otro automóvil que estaba estacionado. En cuestión de segundos abrió la puerta y se llevó todo lo que más pudo. Todo esto a plena vista de varios ciudadanos que no pudieron evitar el hecho. En el sector del Edén, al norte de la capital, este vehículo se detuvo y de él descendió un sujeto que con total calma se acercó a un automóvil que permanecía estacionado. Espiaba que no se acerquen nosotros y veía los carros, entonces como nadie se acercaba, ¿qué hizo? A la mejor oportunidad, pues, se abrió el vehículo y rompió la ventana y se fue robando, ¿no? Y no es la primera vez que sucede. Los moradores aseguran estar cansados de esta situación. Afirman que no se trata de un hecho aislado, sino de una constante porque los robos no cesan. Han robado el carnicentro, han robado el Gigamburger, esta frutería ya roban algunas veces, han robado la pizzería. En la pizzería cuando robaron la pizzería, robaron el bus también que pasaba por la pizzería. Recién frente a mi casa, yo vivo aquí en Las Belladonas, la tarde anterior vimos cómo asaltaron. Desde mi ventana nosotros pudimos ver y el barrio está demasiado peligroso. Ya no hay una hora específica, ni en la noche ni en la mañana, que uno se pueda transitar con seguridad. Lo más preocupante, señalan, es que a pocas cuadras funciona una unidad de policía comunitaria, pero aseguran que la presencia de uniformados es prácticamente inexistente. Pero sí necesitamos un poco más de vigilancia y de seguridad, porque incluso tenemos la OPC que está aquí a 3 cuadras, pero vienen, se forman 6 de la mañana, se forman 10, 12 policías y se van de aquí. Entonces no hay seguridad. No sabemos realmente cuál sea el motivo, de pronto presupuesto para la policía, para combustible, pero ya no vemos que haya patrullas que esté patrullando el sector. Creo que tal vez una vez al mes que escuchamos siquiera el sonido de la alarma. Antes, los mismos moradores del sector organizaban rondas comunitarias para vigilar las calles y mantener la seguridad. Sin embargo, ahora aseguran que la situación es tan complicada que por resguardar su propia integridad, prefieren no hacerlo. Hubo un tiempo que nosotros mismos hacíamos las vigilancias y todo eso, pero no se puede estar siempre, ¿no? No somos nosotros los policías ni la seguridad para estar siempre vigilando, ¿no? Hacen un llamado urgente a las autoridades para que refuercen los patrullajes y devuelvan la tranquilidad a este sector del norte de la capital. Informó Ailis Morán. Delincuentes a bordo de 2 vehículos robaron un carro. Las víctimas dejaron el automotor en una zona donde estaban cuidadores informales. En un populoso sector de Sangolquí, cámaras de seguridad grabaron el trayecto que hicieron los antisociales. Esta es la última grabación que tiene Raúl de su vehículo. Este carro blanco que se le fue robado en Sangolquí. Acá se ve cómo fue el trayecto de escape de los ladrones. Se sustrajeron el automotor con las luces apagadas y tras una camioneta que los escoltaba. Aquella noche, comenta, lo invitaron a una reunión. Él y su familia acudieron, pero no había dónde estacionar. Entonces decidieron dejarlo en las afueras de un centro comercial, pagando unas cuantas monedas a los cuidadores, quienes después no se hicieron responsables de nada. Realmente nadie nos dio explicaciones. Tuvimos que llamar a la policía, como normalmente se lo hace, pero llegado el caso, llegaron, vieron que ya no había la unidad, nos dijeron que no se puede hacer nada, no hicieron ningún parte policial. Por parte del ECU 911 también tuvimos comunicación, el cual tampoco las líneas estaban totalmente averiadas. El carro desapareció como por arte de magia. Era una banda completa, sostiene el afectado. Que abran con una llave maestra porque el carro lo abren enseguida. Fue una camioneta doble cabina D-Max color blanca la que nos hizo el robo conjuntamente con un taxi. Todo ha sido una pesadilla. Y del ECU 911 nos estuvieron dando las vueltas que vaya y ponga la denuncia por Quito, y los cuales que nos fuimos para ese lugar y nos vieron manifestar igual que ellos no podían hacer nada porque no es distrito Rumiñahui. Esta familia está indignada. Ahora les tocó a ellos enfrentar un proceso de búsqueda prácticamente solos. Pero dan la situación que todavía no se encuentra bloqueado el carro. Piden la intervención de alguna autoridad, sobre todo con los cuidadores informales, que al final del día no dan ningún tipo de explicación. Informó
Marilyn Jaramillo. Las Fuerzas Armadas lograron neutralizar un presunto motín en la cárcel de Riobamba. En la intervención se logró decomisar armas blancas, drogas y objetos prohibidos en los centros carcelarios. Las Fuerzas Armadas realizó un operativo en la cárcel de Riobamba en la provincia de Chimborazo ante un posible amotinamiento, tomando en cuenta lo sucedido en Esmeraldas y Machala. Ante los amotinamientos en la ciudad de Machala y ciudad de Esmeraldas en los centros de privación de libertad, la Brigada de Caballería Blindada número 11 Galápagos, a través del Grupo de Caballería Blindada 31 Machala, ejecutó una operación de control de armas, municiones y explosivos. Los uniformados llevaron a efecto una requisa en todos los pabellones. De a poco iban encontrando dispositivos celulares encaletados en varios sectores. El ejército ecuatoriano continúa ejecutando las operaciones militares dentro de los centros de privación de libertad por la seguridad del país y de la provincia. Además, se decomisó gran cantidad de sustancias sujetas a fiscalización, armas blancas y dinero en efectivo. Llama la atención que algunas evidencias fueron encontradas en los dormitorios de los agentes penitenciarios. Se decomisó 34 teléfonos móviles, 31 armas blancas, una gran cantidad de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y objetos prohibidos en el interior de este centro. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Un coche bomba explotó en los exteriores de la penitenciaría del Litoral. Miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se trasladaron hasta el sitio para acordonar el lugar e iniciar los peritajes sobre este atentado. Les contaremos los detalles en breve. Un hombre que al parecer había sido secuestrado por una banda que exigía un rescate de $10,000 fue hallado sin vida dentro de su propio vehículo. Una persona fue capturada poco después del procedimiento policial. Después de 2 días en cautiverio, el cuerpo de Fabián Oñate fue hallado dentro de su propio vehículo que se encontraba abandonado en las calles Gómez Rendón y la 27, suroeste de Guayaquil. Según los primeros datos, la víctima tenía un disparo en la cabeza y se encontraba en la parte trasera del vehículo blanco que fue captado por las cámaras de la empresa de seguridad de Guayaquil, Segura EP. Hasta este punto llegaron agentes de la DINASET que levantaron indicios, trasladaron el cadáver y hasta lograron aprehender a un hombre gracias al seguimiento de las cámaras de seguridad. Se conoció que Fabián Oñate, de 43 años, se dedicaba a la venta de vehículos y que ya había recibido algunas amenazas. Según vecinos, fue visto por última vez la tarde del miércoles, cuando salía de su casa en las calles 21 y Ayacucho. Ellos indicaron que a los allegados de la víctima les exigían $10,000 por liberarlo. Lamentablemente, la madrugada de este viernes fue hallado sin vida. Hasta el momento, la policía no ha dado información oficial sobre este caso, informó Carolina Pimentel. Un taxista fue baleado mientras dejaba una carrera en Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. La víctima intentó huir, pero chocó contra otro vehículo. Una violenta persecución terminó con este taxi destruido y su conductor baleado. Ocurrió la mañana de este viernes en Babahoyo, provincia de Los Ríos, mientras la víctima realizaba carreras en el vehículo. Un taxista ha sufrido un accidente de tránsito producto de un hecho violento en el cual se encontraba 2 motorizados en el lugar. Esperamos que a través de las cámaras del sector se pueda determinar lo realmente sucedido. En su intento de escapar chocó contra un camión que circulaba por la vía. Es ahí cuando los antisociales le propinaron varios disparos. El taxista, identificado como Jordi B., aún con signos vitales, fue trasladado a un hospital de la localidad. Sí, esas son las versiones que tenemos, pero encontramos que a través de la investigación pueden determinar qué realmente sucedió. Esperamos que las unidades investigativas, de igual manera el distrito Babahoyo con el personal preventivo va a realizar los operativos pertinentes para dar con los indicios, verificar las personas autores de este hecho. El ataque ocurrió luego de que la víctima deje pasajeros en la Ciudadela La Ventura. Lo siguieron y le dispararon en al menos 6 ocasiones, pero en la escena del crimen la policía no encontró vainas percutidas.
Todo esto es analizado por las autoridades con el fin de esclarecer este nuevo hecho violento en la capital fluminense, informó Martín. Así es, de última hora, el SNAI se pronunció a través de un comunicado oficialmente sobre este atentado de coche bomba en la cárcel regional de la ciudad de Guayaquil. De manera inmediata se establecieron todos los protocolos de seguridad con las fuerzas del orden alrededor del perímetro penitenciario con el fin de garantizar la seguridad, dice el comunicado oficial. Además, aseguran que de momento se ejecutan investigaciones pertinentes para dar con los responsables. Esa es información de último momento. La Policía Nacional localizó y detuvo a uno de los más buscados de la provincia de Esmeraldas. La intervención que se realizó en el sector de Viche contó con la presencia de unidades especializadas, quienes sorprendieron a alias 7. Así fue la detención de este sujeto. Los uniformados del Grupo de Operaciones Especiales llegaron hasta la humilde vivienda en Viche, en la provincia de Esmeraldas. ¡Alto policía! Rompieron la puerta y entraron al inmueble. El bloque de seguridad no le dio tiempo ni siquiera de reaccionar. Párate, quédate al piso. Quédate al piso, espérate. Asegurado, blanco. Positivo, asegurado. Entonces procedieron a su captura. Mírelo bien. Se trata de John Jairo J., supuesto integrante de un GDO. De nacionalidad ecuatoriana, conocido como alias 7, de 24 años de edad, considerado el tercer más buscado en la provincia de Esmeraldas, requerido por el asesinato y que se presume sería integrante del grupo armado organizado Los Choneros. La policía le pisaba los talones desde el 2021. Sobre él pesan 2 boletas de captura por el crimen de 2 mujeres en la isla Luis Vargas Torres. Había delineado sus propias rutas para burlar a los gendarmes. Y luego de cometer los hechos violentos, se escondía en sectores rurales de la provincia. Se sabe que lideraba los crímenes en los cantones Quinindé y Esmeraldas. Ahora permanece detenido y la justicia determinará su futuro, puesto que él sería tanto el que comandaba como el ejecutor de muertes violentas. Informó Marilyn Jaramillo. Al volver, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de las leyes de integridad pública y solidaridad nacional. El trámite de estas normas había vulnerado el concepto de unidad de materia. Les contaremos todos los detalles al regresar de la pausa aquí en la emisión estelar de... Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar de TVC Noticias. Nuestro equipo periodístico la mañana de este viernes hizo un recorrido desde Guayabamba hasta Tabacundo. La jornada transcurrió con aparente calma en cuanto al transporte y el comercio. Sin embargo, al llegar a la Panamericana Norte vía E35, la realidad fue distinta. Manifestantes mantenían bloqueos con montículos de tierra que obligaron a los transportistas, agricultores, comerciantes y familias a buscar rutas alternas. La mañana de este viernes iniciamos nuestro recorrido hacia el redondel de Guayabamba, donde todo parecía transcurrir con calma. Transporte público, ciudadanos y comercios funcionaban sin novedades. Madrecita, buenos días. ¿Desde dónde viene usted? De Malchinguí. Todo con total normalidad. Tranquilo, todo tranquilo. Los buses circulan normal. Muy bien. Hay que continuar, ¿no? Sí, claro que sí. Avanzamos hacia Tabacundo a unos 100 metros del sector conocido como La Y. El panorama también era de aparente tranquilidad.
a diferencia de días anteriores cuando se registraron enfrentamientos. Ustedes pueden ver que el sector productivo estamos trabajando, ya que creo que a las personas de las partes de arriba del sector campesino creo que les cobran una multa, les quitan el agua, entonces ellos son obligados. Sin embargo, al tomar la Panamericana Norte vía E35 que conecta Cangagua, El Quinche y Guayabamba, la situación cambió. Ese tramo permaneció cerrado por manifestantes que colocaron montículos de tierra, obligando a los conductores a dar media vuelta o buscar rutas alternas. Algunos incluso tuvieron que caminar por varios kilómetros. Sí, están pinchando llantas allá abajo, los comuneros. A la altura del puente más o menos. Más o menos, el paso elevado. Tienen unos palos largos ahí y no dejan pasar a la gente. ¿Cuántas personas, cuántos manifestantes más o menos están reunidos ahí? Como unos 30, 20 por ahí, bastantes. Esta situación afecta a transportistas, agricultores y comerciantes, quienes deben continuar con sus actividades pese a los bloqueos. Nos afecta esto de los paros y más que nada nosotros los cayambeños, como somos un sitio turístico y un sitio de paso, o sea, nosotros vivimos del turismo y de las personas que pasan. Estábamos preparándonos ya para las fiestas de Ibarra, entonces son días de venta, pero esto nos ha ocasionado muchas pérdidas. Pero también complica a quienes habían llegado hasta Santo Domingo a disfrutar con su familia y ahora por los bloqueos no pueden retornar. Tienen las vías cerradas con árboles, queman llantas, entonces no hemos podido pasar por ningún lugar. Me imagino que están ya desesperados como familia. Sí, claro, ya se nos están agotando los recursos y necesitamos ya pasar a nuestro país y no hemos podido. Informó Ailis Morán. Los cierres de las vías de conexión entre Pichincha e Imbabura han complicado la situación de los ciudadanos y comuneros, quienes tienen que caminar largos trayectos para llegar a sus destinos. Los convoys militares y policiales recorren la zona para retirar los escombros y así brindar paso a quienes se encuentran atrapados. ¡Vamos, compañeros, vamos! El quinto día de paralizaciones en Imbabura sigue con fuerza. Las comunidades del sur de la provincia mantienen los pasos cerrados desde la Y de Tabacundo hacia el interior de la misma. Pese a los intentos de los ciudadanos de retirar palos, ramas y árboles, el avance de los vehículos es infructuoso, lo que les ha obligado a caminar, usar bicicleta y motocicleta por largos tramos. Vías de segundo orden como la San José de Minas, Selva Alegre, también fue obstaculizada por los manifestantes, quienes incluso no permitieron el pasar de tanqueros de leche ni de productos de primera necesidad. Con el afán de realizar nuestra labor periodística y llegar a la ciudad de Otavalo, epicentro de las manifestaciones, quedamos atrapados en medio de los cierres viales en el sector de Loma Gorda. Por lo que convoyes del ejército ecuatoriano realizaron un operativo de rescate y permitir el libre tránsito de nuestro vehículo y demás ciudadanos atrapados. Esto mientras desde la CONAIE rechazaron las detenciones de 12 manifestantes, quienes habrían sido aprehendidos en el contexto de las protestas en la provincia de Los Lagos. El último reporte del ECU 911 informa que las vías Otavalo-Cotacachi, Coñaquiur-Cuquí, Ibarra-Zuleta-Cayambe, Salinas del Juncal y Otavalo-Quiroga permanecen bloqueadas por la presencia de manifestantes. Con imágenes de Jorge Albuja en Imbabura informó Mauricio Sánchez. En el quinto día de paro nacional en Ecuador se registraron bloqueos en vías en Imbabura, denuncias por detenciones de indígenas, escasez de combustibles y marchas ciudadanas en rechazo a las protestas. Las manifestaciones y cierres de vías en Ecuador cumplen este viernes su quinto día consecutivo, en medio de casi un centenar de detenciones reportadas por el gobierno. La CONAIE denunció que 12 pobladores quichuas detenidos en Otavalo fueron trasladados a cárceles de Esmeraldas y Puerto Viejo, centros donde existe un enfrentamiento entre bandas enemigas. El Ministerio del Interior también informó que 3 personas detenidas durante los disturbios ocurridos el lunes 22 en Otavalo fueron excarceladas tras la audiencia de formulación de cargos. En la provincia de Imbabura, los efectos del paro se evidencian en la escasez de combustibles. Desde las 4 de la mañana de este viernes, largas filas de vehículos se registraron en las estaciones de servicio de Ibarra. El quinto día de paralizaciones también trajo nuevos bloqueos en Imbabura.
En el sector de Coñaquí, sobre la vía que conecta Urcuquí con Ibarra, se colocaron obstáculos. En la Panamericana E35 se reportaron bloqueos en las comunidades afroecuatorianas de Juncal y Salinas, en el límite provincial entre Imbabura y Carchi. Y en la vía E10 que conecta Esmeraldas e Imbabura, se generaron grandes filas vehiculares. La tensión se incrementó en Atundaki, donde el jueves por la tarde se registraron enfrentamientos entre comerciantes e indígenas con daños a vehículos. Este viernes, en contraste, se realizaron marchas pacíficas con vestimenta blanca y banderas. Las protestas continúan afectando la movilidad y generando enfrentamientos entre sectores que apoyan y rechazan la paralización. Ya ha pasado factura, creeríamos que en esta semana en especial, por lo menos las ventas en todo nivel ya ha caído en 80%. Mucho más cuando el día de ayer ya miramos aquí en la ciudad de Ibarra el vandalismo, porque no puede ser justo que un grupo de manifestantes, por más razón que tengan, obligan a la gente a cerrar sus negocios, son pena de amenazas. El país se mantiene en un clima de tensión mientras se intensifica el debate sobre las demandas del movimiento indígena y las consecuencias de los bloqueos en la vida cotidiana, la economía y la seguridad del país. Informó Miguel Ángel Bedoya. Debido al paro nacional, varias carreteras en el país permanecen cerradas. Según el ECU 911, al menos 9 vías registraron bloqueos por movilizaciones y protestas, por lo que se recomienda a los conductores extremar las precauciones al momento de desplazarse. El sistema ECU 911 advirtió sobre cierres viales a nivel nacional a causa de manifestaciones y protestas ciudadanas registradas este viernes 26 de septiembre. De acuerdo con el reporte de la entidad, con corte de 21 horas, son 5 las provincias que presentan cierres, 1 en Carchi, 5 en Imbabura, 2 en Pichincha, 1 en Loja y 1 en Zamora Chinchipe. En la provincia del Carchi se reportó un cierre en el tramo Mira-Estación Carchi, lo que dificulta la movilidad de los conductores que buscan trasladarse desde el norte hacia el centro y sur del país. En Imbabura se registraron 5 cierres ocasionados por manifestaciones. Los tramos afectados son Otavalo-Cotacachi, Ibarra-Zuleta-Cayambe, el eje vial rural Coñaquí y Urcuquí, Yede Salinas El Juncal y el eje vial rural Otavalo-Quiroga. Esta situación ha complicado la circulación en la provincia y limita la conexión con otras zonas del norte del país. En Pichincha, las movilizaciones en rechazo a medidas del Ejecutivo provocaron el cierre de 2 vías, Cusubamba-Cayambe y Tabacundo-Cajas. Al sur del país, en la provincia de Loja, se reporta el cierre de la vía Saraguro-Cuenca, a la altura del puente Sinicapac, una arteria vial clave que conecta con la provincia de Azuay. Por su parte, en Zamora Chinchipe, aunque también se registran manifestaciones, el tramo El Pangui y Tundaime permanece parcialmente habilitado, con restricciones en el ingreso a la parroquia. Informó Julián Calahorrano. La situación en los terminales terrestres de Quito continúa siendo preocupante. En el terminal de Carcelén, varias compañías suspendieron sus viajes hacia la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas. Mientras tanto, en Quitumbe, aunque la salida de buses se mantiene regular, la afluencia de pasajeros registra una notable disminución. Tras cumplirse el 5º día de paro nacional, el cual mantiene a Imbabura como el epicentro de las protestas, registrando enfrentamientos y varios cierres viales, la situación continúa golpeando a los terminales terrestres de Quito. En el terminal de Carcelén, al norte de la ciudad, el panorama continúa siendo preocupante. Letreros de no hay atención han sorprendido a aquellos viajeros que buscan conseguir un boleto hacia la provincia de Los Lagos. Yo busco Ibarra, pero no hay. Hasta ahorita que no hay paso, no podemos ir a ningún lado. Toca ver cómo llego. De alguna manera toca ver algún transporte, algo que llegue hasta donde ciertos puntos y hacer un transbordo. No queda de otra. ¿A Tulcán sí llegan? Sí, hasta Tulcán sí. ¿Pero para Ibarra? No. Estaba bloqueado todito ese lugar ahí. En Otavalo y Ibarra, eso es lo que están las personas haciendo las protestas. El paso bloqueado en Imbabura ha provocado que el tiempo de viaje hacia provincias más al norte como Carchi se duplique. 14 horas, es el doble de irse por Ibarra o Otavalo y el gasto también es bastante. Similar situación se vive en el terminal de Quitumbe, el más grande en capacidad de pasajeros de Quito. La reducción de viajeros a comparación de otros fines de semana ha sido evidente. Aquí nosotros tenemos cada 5 minutos, pero por motivo de eso de que no hay gente están saliendo cada 10, 15, 20 minutos. Los días viernes saben viajar alrededor de
2.000, 3.000 personas de aquí. Pero de ahí ahorita no, como usted ve, no hay mucha gente. Si bien se ha señalado que la frecuencia en la salida de unidades se mantiene con normalidad, en este terminal, la incertidumbre de poder llegar a los destinos finales es el denominador común. Los días anteriores sí, no hemos tenido casi carros por el miedo así mismo de las manifestaciones, todo eso. No han subido los carros, pero este día sí estamos trabajando con normalidad. Pero espero que Dios quiera ya se componga estas cosas y la gente también comience a laborar y acudir a sus lugares de trabajo y a todo lado. Tanto el transportista como nosotros oficinistas tenemos que trabajar. Ya deberían de coger un poquito de conciencia con ese paro, porque no solo ellos se afectan, nos afectan también los que trabajamos. Informó Ítalo Salazar. 4 tambores cargados de combustible ecuatoriano fueron decomisados por la policía colombiana en Ipiales. Ciudadanos ecuatorianos habrían cruzado la frontera para comercializarlos por galones o entregarlos a los grupos irregulares como precursor químico para el procesamiento de la droga. Mientras en Tulcán las filas para el abastecimiento de combustible son interminables, en Ipiales la policía logró la detención de 2 ecuatorianos quienes habrían llegado presumiblemente por pasos informales, con 4 tambores de gasolina, cada uno de ellos con 50 galones. El costo en Nariño es de 14.000 pesos, es decir, 3.50 centavos frente al precio en Ecuador de 2,88, dejándoles una utilidad considerable ya que la comercializan entre los 5 y 6 dólares por galón. En Ipiales fueron capturados en flagrancia 2 ciudadanos ecuatorianos cuando transportaban de manera ilegal 200 galones de gasolina de origen extranjero en un vehículo tipo camioneta. El combustible ecuatoriano es comercializado en garajes clandestinos para la venta al menudeo o entregado en laboratorios de procesamiento de droga a lo largo de toda la frontera. Este combustible incautado y el vehículo alcanzan un valor superior a los 99 millones de pesos, representando un golpe contundente contra las economías ilícitas que afectan la legalidad en la frontera. En Tulcán existe una limitación para poder abastecerse del combustible. Hasta 20 dólares es permitido para vehículos particulares, lo que mantiene la preocupación para el taxismo, por ejemplo, quienes no estarían en su mayoría saliendo a laborar mientras persiste el paro. Realmente muchos han optado por informar de que no van a trabajar hasta después del paro. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez. Acción Democrática Nacional inscribió su participación en el Consejo Nacional Electoral para promover el sí en las preguntas sobre las bases militares y el financiamiento a los partidos políticos. De acuerdo al organismo electoral, se registran 11 organizaciones inscritas. El proceso para la consulta popular y referendo de 2025 continúa en el Consejo Nacional Electoral con la inscripción de organizaciones políticas interesadas en realizar campaña por el sí o por el no en las preguntas que serán sometidas a votación el próximo 16 de noviembre. La presidenta del organismo electoral, Diana Tamaint, informó que hasta este 26 de septiembre se han registrado 11 organizaciones políticas, 4 por el sí y 7 por el no. Precisó además que entre el próximo 27 de noviembre y el 1 de octubre se abrirá el periodo de inscripción para la pregunta referente a la convocatoria de una eventual asamblea constituyente, que también forma parte de la consulta popular. Acción Democrática Nacional, ADN, movimiento liderado por el presidente Noboa, formalizó su inscripción en el Consejo Electoral para respaldar el sí en el referendo. La secretaria nacional de la organización, Michelle Mancheno, acudió hasta la sede del organismo electoral. Lo que estamos haciendo el día de hoy es ya ratificando en el Consejo Nacional Electoral nuestro apoyo como movimiento político frente al sí en las 2 preguntas del referéndum. En los exteriores del CNE, simpatizantes con carteles y mensajes de apoyo expresaron su respaldo al gobierno y a la postura adoptada por la directiva nacional. La dirigente destacó la importancia de la pregunta relacionada con la instalación de bases militares extranjeras en el país. Queremos que exista bases militares aquí en el Ecuador. Recordemos que la seguridad es uno de los principales ejes de trabajo, no solamente de la Asamblea, no solamente del Ejecutivo, sino de absolutamente todos los ecuatorianos, y necesitamos de esa cooperación internacional para seguir combatiendo el crimen organizado. También se refirió a la segunda pregunta, sobre el financiamiento de los partidos políticos. No queremos que parte del presupuesto general del Estado se financie 16, 17 candidatos. Eso es lo que nosotros queremos con estas preguntas. El Consejo Electoral declaró oficialmente
el inicio del periodo electoral el pasado 25 de septiembre, con lo cual el referendo y la consulta popular se realizarán en una sola jornada electoral, el 16 de noviembre, informó Miguel Ángel Bedoya. El uso del método de Hunt para adjudicar los curules para una posible asamblea constituyente podría favorecer a las mayorías y dejaría sin espacio a los partidos minoritarios y a las provincias con escasa población. La propuesta del presidente Daniel Noboa de conformar una asamblea constituyente de 80 miembros, avalada por la Corte Constitucional, ha abierto un debate respecto a la forma en que se asignarían los escaños y la representatividad territorial que garantizaría el nuevo órgano. El estatuto aprobado establece que la constituyente estaría integrada por 24 representantes nacionales, 50 provinciales y 6 del exterior. La distribución fija un mínimo de un delegado por provincia y añade uno adicional por cada 471.000 habitantes. Bajo este esquema, 13 provincias contarán únicamente con un asambleísta. El uso del método de Hunt para la adjudicación de escaños favorecería a las fuerzas mayoritarias y limitaría el acceso a partidos pequeños. Así lo destaca Daniel González, analista en temas electorales. El método de Hunt siempre ha sido un método encaminado para las mayorías, para los partidos o movimientos políticos que tienen una mayor votación en plancha. Y la votación que se está poniendo en este estatuto también es por listas cerradas. No es que vamos a elegir por personas, sino por partidos o movimientos políticos. González señala que la inclusión de 24 escaños nacionales puede reforzar el peso de Quito y Guayaquil, en detrimento de las provincias amazónicas y fronterizas. En las provincias donde tendrán un solo asambleísta no se aplicará ningún método. Únicamente, claro, el que gane, el que quede en primer lugar se dividirá de acuerdo al método de Hunt para uno y será esa la lista que gane. Para el analista, este diseño abriría la puerta a que organizaciones de menor representación queden fuera de una posible constituyente. Parece que las dos organizaciones que podrían cooptar la gran mayoría, si no podríamos decir la totalidad a lo mejor de los asambleístas constituyentes, sería Revolución Ciudadana y ADN. Dejando de lado a lo mejor el Pachacutic, el Partido Social Cristiano, que a lo mejor puedan tener por ahí, cooptar algún tipo de representación. El trasfondo del debate refleja la tensión entre el ideal de una constituyente plural y representativa y la posibilidad de que el nuevo órgano se configure con mayorías similares a la de la actual Asamblea. Informó Miguel Ángel Bedoya. Con 77 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia. Los votos de los legisladores expulsados de Pachacutic fueron determinantes, mientras el correísmo cuestionó la votación. Este es el quinto proyecto económico urgente del Ejecutivo que plantea que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, pueda realizar operaciones financieras con la banca privada para obtener liquidez. También que el Banco del IES pueda vender la cartera de créditos vencidos a bancos y otras instituciones financieras. La sesión fue tensa, con una marcada división entre quienes apoyaban el documento y quienes lo criticaban. Falsa la modernización que pretenden vender la cartera del BIES a la banca privada. Nosotros no vendemos humos, promesas vacías y mucho menos dejamos al país en ruinas como otros sí lo hicieron. Los recursos de los jubilados son y serán siempre de los jubilados. El oficialismo requería 77 votos para la aprobación. Nuevamente las miradas se centraron en los asambleístas expulsados de Pachacutic, quienes seguían la reunión vía telemática. Asambleístas de la Amazonía, Nango, Nantipia y Cerda. ¿De qué lado van a estar? ¿Con la gente o con las élites? Finalmente, José Nango de Pastaza y José Nantipia de Morona Santiago definieron, mientras que Edmundo Cerda votó en blanco. Tras el consenso del Pleno, con 77 votos a favor, 68 en contra, 3 abstenciones y 1 voto en blanco, el presidente encargado de la Comisión de Desarrollo Económico, Diego Franco, se mostró satisfecho, desvirtuó las críticas de la oposición y pidió al país confianza. Que tengan la plena seguridad que los recursos de los jubilados son y serán siempre los jubilados. Es
anticonstitucional privatizar el IES. Aquí lo que se busca es darle herramientas para que tengan liquidez y sobre todo para recuperar recursos que hace 10 y 15 años de forma grotesca se le mintió a los jubilados. Por su parte, el coordinador de la bancada de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González, insistió en el rechazo al documento aprobado y cuestionó la votación. De la información que tengo, la Cámara estuvo apagada, pero recalco, es por eso que en la primera votación tuvieron 77 votos, como dice usted, mi estimado Jorge, con las justas, y en la segunda votación 76. Hay algo que nos preocupa y tenemos que transparentarlo desde luego. Presentaré una demanda de inconstitucionalidad. Una vez admitido el proyecto, este pasará a conocimiento del Ejecutivo, informó María Mercedes. Nuevas empresas se suman a la ruta de empleabilidad, la estrategia del gobierno que busca generar empleo para mujeres y jóvenes a través de incentivos tributarios al sector privado. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, anunció que el programa se extiende para personas mayores de 30 años de edad. Tiendas de ropa, compañías de limpieza, supermercados, call center y más. Fueron algunas de las empresas que se sumaron a la ruta de la empleabilidad del gobierno nacional a fin de generar plazas de empleo. Diseñada para brindar oportunidades reales de inserción laboral a nuestra juventud. La Ruta de la Empleabilidad es un proyecto enfocado en dar oportunidad de trabajo a jóvenes entre 18 a 29 años de edad y mujeres. Sin embargo, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, informó que ahora se busca ampliar los beneficiarios. Pero la Ruta de la Empleabilidad se apertura ahora también, ya no solo para nuestros jóvenes, sino para las personas mayores de 30 años de edad. Para este plan gubernamental, el Ministerio de Trabajo ha generado la plataforma Busca Empleo, a través de la cual se gestiona y canaliza todas las plazas de trabajo que sean producto de los convenios suscritos con las empresas privadas. Todos los espacios laborales creados en las últimas tiendas que se han ya aperturado es con el uso de la plataforma del Ministerio del Trabajo denominada Busca Empleo. Entonces, esta es una marca que a partir del día de hoy el Ministerio del Trabajo la tiene que siempre mantener como política pública laboral, y es una forma directa de generación de empleo. Este programa empezó en junio del 2024 y desde entonces, a través de los convenios suscritos con el sector privado, se han generado alrededor de 18,000 empleos. En 52 empresas, recorriendo ruta de la empleabilidad en 10 provincias, tenemos exactamente 18,000 puestos de trabajo que se han generado de manera directa. Para las empresas que se sumen a este plan, el gobierno genera incentivos. Con Ruta de la Empleabilidad, los beneficios son los que están establecidos en la Ley de Generación de Empleo para Jóvenes, incentivos tributarios. En la Ley de Generación de Empleo para Mujeres, también incentivos tributarios. En Quito informó Adriana Rojas. Tras cumplirse la jornada especial de emisión de pasaportes sin necesidad de turnos, organizada por el Registro Civil, la medida recibió una alta acogida de la ciudadanía. Sin embargo, la elevada demanda también generó críticas por parte de los usuarios, quienes señalaron demoras en la entrega del documento. Desde el pasado lunes 22 hasta el viernes 26 de septiembre, el Registro Civil llevó a cabo una jornada de obtención de pasaportes sin turno en todo el país. 27 agencias a escala nacional en 23 provincias del país recibieron a ciudadanos que deseaban obtener el documento sin la necesidad de un turno previo. En la matriz del Registro Civil al norte de Quito, durante el último día de esta jornada se registró una intensa actividad por parte de los ciudadanos, quienes realizaron el trámite del pasaporte sin turno, lo que significó sus pros y sus contra, de acuerdo a la opinión de la gente. Realmente sí, pues, para qué tiene su pro y su contra. Estuvo muy bueno porque la mayoría de gente aprovechó sacando sus pasaportes, los documentos que tenían que hacer, y un pro que demasiada gente, la verdad, muy poca gente que está dentro atendiendo, demasiada. Pese a que la convocatoria fue considerada un éxito debido a la alta demanda de personas que obtuvieron su pasaporte, no faltó también las críticas debido al desarrollo del trámite. No, bastante lento, mucha burocracia, mucha confusión, nadie sabía qué hacer, nos mandaban de un lado para otro. Realmente fue un poquito demoroso, la verdad. ¿Cuánto se demoró? Desde el día de ayer. ¿Desde ayer? Desde las 11 de la mañana hasta el día de hoy, imagínense.
Estoy desde las 10 de la mañana y mire la hora que es. Nosotros de la tercera edad dice que vengamos a coger turno y nos hacen esperar 3, 4 horas. Imagínense. Hasta el cierre de este reportaje, las autoridades no han confirmado la cantidad exacta de usuarios que fueron atendidos a escala nacional, pero sí se precisó que existe un evidente incremento en la demanda, por lo que se evaluará si jornadas similares, sin necesidad de turnos, se llevarán a cabo para otro tipo de trámites, como por ejemplo la cédula de identidad, informó Ítalo Salazar. Debido al inicio de trabajos de rehabilitación en la avenida Galo Plazo Lazo, se realizarán cierres parciales de vías. Las obras también implicarán ajustes en las rutas de transporte público, especialmente al ingreso a la estación El Labrador. Desde el viernes 26 de septiembre, a partir de las 22 horas, se cerrarán los carriles centrales de la avenida Galo Plaza Lazo, entre la calle Rafael Ramos y el intercambiador del Labrador, por trabajos de rehabilitación que ejecutará la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, ETMOP. Las labores se desarrollarán en 2 fases y tendrán una duración de 60 días. Durante ese tiempo estarán cerrados los carriles centrales entre Izaga Albéniz y El Labrador, mientras que los carriles laterales se mantendrán habilitados en ambos sentidos para la circulación vehicular. El transporte público también tendrá ajustes. Los alimentadores mantendrán su ingreso normal a la terminal del Labrador, pero a la salida deberán circular por la Isaac Albéniz, tomar la Indaza, después la avenida de la Prensa y la avenida El Inca, para finalmente tomar la avenida 10 de agosto. El trolebús y la ecovía ingresarán por el Paso Deprimido sentido sur-norte hacia la avenida Amazonas y finalmente por la calle Isaac Albéniz, sin cambios en la salida. Durante la ejecución de la obra se suspenderá el paseo dominical en el tramo entre la calle N68 de Los Arupos y la intersección de la avenida El Inca y Amazonas. Para gestionar la movilidad, la AMT, Agencia Metropolitana de Tránsito, colocará señalización, ajustará los tiempos de semáforos y dispondrá de 20 agentes civiles de tránsito que controlarán la seguridad vial en la zona, informó Julián Calahorrano. Ahora vamos a conectarnos con nuestra compañera Maite Morán, quien se encuentra en los exteriores de la cárcel regional de la ciudad de Guayaquil, donde se habría registrado un atentado con explosivos. Maite, buenas noches. Cuéntanos los detalles. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Justamente la información de última hora sobre la explosión del coche bomba que ustedes saben ocurrió a las 20 horas con 15 minutos. Lo que se sabe hasta el momento es que los moradores que viven cerca del centro de privación de libertad, zona 8, escucharon una fuerte explosión. Asimismo, quienes transitaban por esta vía, una de las principales de Guayaquil, justo ellos estaban visualizando y se percataron de que un carro, una camioneta, explotó justamente en la puerta de este centro carcelario. Aquí es parte de la Centro de Privación de Libertad, zona 8. Adentro se encuentra lo que es máxima seguridad, La Roca, donde están los presos de alto valor, como los considera el gobierno nacional y la policía también. En este momento, como ustedes pueden observar, está el carro, el coche bomba, se puede ver los restos del vehículo, mientras la Policía Nacional, a través de todas sus unidades, las investigativas de inteligencia y preventiva, se encuentran en este punto. Por ejemplo, la Policía de Criminalística ha acercado ya la escena para poder determinar exactamente cómo ocurrió y qué tipo de explosivos se utilizaron en la zona. Existe una placa dejada, es ABP 4800 con placa de Ecuador, justamente dejada allí. Habría que ver bajo estas características si es que este carro fue robado para hacer este evento o si se trataba de un carro y a quién le pertenece este vehículo. Como ustedes pueden observar, la Policía Nacional está aquí, principalmente las autoridades de la institución que han quedado en dar una entrevista, sí, pero luego de que terminen el procedimiento que se encuentran haciendo en este momento. Nosotros vamos a permanecer justamente en esta área para conocer más detalles sobre lo ocurrido aquí, tenerles informados a ustedes, amigos televidentes y compañeros en estudio. Muchísimas gracias, Maite.
Momento de despedirnos, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo fiel sintonía. Un buen fin de semana. Descansen, disfruten con sus familias y seres queridos. Nos reencontramos el día lunes a las 22 horas. Un abrazo grande.